comentaba al inicio, más abocado de lo que son políticas públicas para lo que es transformación, digamos, para poder pensar en propuestas, experiencias de transformación de los sistemas alimentarios que están, bueno, generando, ocasionando en parte toda esta gran crisis, como comentaba Ezequiel, que va más allá del clima, sino que podemos hablar de una crisis ecológica. Entonces, voy a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, a Celeste Messier. Ella es docente investigadora de la Universidad Católica de Santa Fe en este momento. Ella es colega, tiene formación en Chile, ¿no es cierto? Posgrado en Chile, tiene hecho su doctorado, en fin, ella es una gran referente en nuestro colectivo profesional y, bueno, en sus últimos años ha hecho un trabajo muy interesante en lo que es la intersección de la alimentación y el derecho a la alimentación con este enfoque socioecológico del cual nos va a contar un poquito más hoy. Bueno, en primer lugar quiero agradecer entonces la invitación de Gloria y celebro terriblemente estos espacios. La verdad que estoy muy a gusto de haber venido hoy a estar acá compartiendo este espacio y además el honor con este panel. Quiero felicitar por el libro que hoy se presenta. Creo que el capítulo de Argentina, además la felicito tanto a Gloria como a Sonia, que no es interesante sino que es necesario. Así que me parece bárbaro la publicación. Bueno, lo que les vengo a presentar brevemente hoy en esta tarde tiene que ver con algunas producciones que tuvieron lugar en el marco de la pandemia. En ese momento la Universidad Católica de Santa Fe había creado un espacio de reflexión interdisciplinaria, virtual, por el tema del confinamiento fue de este modo. Y es allí donde empecé a cruzar unos caminos de escritura colaborativa con Ana Bonet, que es abogada y es especialista en Derecho Humano de la Alimentación. La siguiente. Y como bueno, venimos un poco comentando del primer panel, con Ana abordamos, constatábamos y fue como un eje inspirador esta crisis ecosistémica que encontramos que tiene que ser leída en clave de crisis convivencial. Lo que nos motivó la escritura de un libro que fue Faros Alimentarios tuvo que ver por empezar a leer las heridas alimentarias nutricionales desde la capilaridad de los problemas ambientales. Esta lectura epidemiológica, nutricional y hegemónica que está leída de la epidemiología clásica, empezábamos a tratar de desarmarla desde una perspectiva sociocrítica. La siguiente. Por otro lado, también partíamos del punto de referencia de historizar la política alimentaria argentina de 1950 hasta la fecha y suscribiendo con todo lo que concluyen otros autores, teniendo como foco de atención que la configuración dominante de la donación de alimentos es una perspectiva top-down y que genera dependencia. Entonces eso nos interpelaba también. Y por otro lado, recuperar, en marco a lo que se termina de hablar en el panel anterior, que como dice Eugenia Marichal y Ana Bonet, al día de hoy Argentina lleva 22 años de emergencia alimentaria. Desde aquel DNU del 2002 está actualizado sistemáticamente y esto también lo tenemos que poner el ojo. Uno de los libros entonces en esta pandemia que fue muy fructífera en reflexiones fue este documento de aportes para una política alimentaria integral para Argentina, fue una publicación financiada por Henry Beck. Y allí lo que hacíamos era un ejercicio de decir, bueno, analicemos la política, hay cosas, dispositivos, actividades, programas que necesitamos conservar, hay otros que necesitamos revisar, y lo que está pendiente, por ejemplo, era el enfoque socioecológico, y abro un paréntesis, hoy más que problematizado frente al estado actual del programa Pro Huerta, que creo que era el único que recuperaba este espíritu sociocrítico y que hoy está, bueno, más que en problemas. Ese documento parte de una premisa que yo ahí les dejo abajo, que tenía que ver por advertir que si llevamos 22 años de emergencia alimentaria y esta emergencia
alimentaria convive con los espacios obesogénicos, eso se constituye como una tenaza amenazante de asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada. Brevemente, faros alimentarios surge entonces como bajo la inquietud seminal de la crisis ecosistémica y sin espíritu de absolutista, hacemos el ejercicio de analizarlo bajo esas 6 aristas que brevemente se lo voy a comentar. Y así. Desde el punto de vista productivo, entendíamos a esta crisis socioecológica como consecuencia de un modelo de expansión desarrollista que viene a cindir las fuentes primarias de alimentos con la mesa. Esta en realidad convivencia de esta expansión significaba también la instalación de un modelo de consumo supermercadista que, bajo el espíritu y la inspiración de la narrativa cientificista, fue muy fructífero en 3 ejes. Pregonar la moralización alimentaria. En segundo lugar, promover un patrón alimentario de cosmética basado en la reformulación de los alimentos. Y en tercer lugar, corporalizar una racionalidad epidemiológica cartesiana, individualista y reduccionista. No, anterior. En cuanto a la dimensión del trabajo, en las sociedades, y lo acaban de mencionar en el panel anterior, como las muestras, el acceso alimentario acontecería el mercado, y de este modo, tanto la empleabilidad como el salario se vuelven condicionantes estructurales del acceso a los alimentos. Como dicen muchos antropólogos y sociólogos, tenemos una estructuración social de los consumos alimentarios y de este modo, dependiendo de las tipologías de la empleabilidad del salario, tenemos personas, los ricos, que acceden a los denominados alimentos de nicho, siguiendo un poco a lo descrito por Johnston y Bauman, y los pobres tienen acceso, o son receptores en realidad, de productos de masa, siguiendo a Friedman, a Gibson, entre otros autores. La siguiente. En cuanto a la dimensión de la cocina, ahí encontramos cómo la matriz de la modernidad alimentaria se organiza en la tercerización de los procesos alimentarios, y esta cocina y esta alimentación industrial desplaza los intercambios de gratuidad y colaborativos que caracterizan a la cocina doméstica. Por otro lado, peligran y ponen preocupación lo que es la transmisión intercultural de la cultura alimentaria, y en esto rescato una experiencia que comparto de una ONG que sin Cubo trabaja en el Chaco argentino, y nosotros la recuperamos en Faros. Ellos están trabajando con el tema de las plantas y la transmisión intergeneracional de las recetas caseras, de los remedios caseros, advirtiendo cómo este saber popular se va perdiendo y no se sabe cómo se hacen esos remedios, o se desconocen los impactos o efectos colaterales de esos remedios. En cuanto a la gastronomía, con Ana, que viene trabajando un poco desde los 3 niveles de la realización del derecho a la alimentación adecuada, advertíamos cómo esta crisis ecosistémica, crisis convivencial, atenta contra el tercer nivel, que es la realización del derecho a la alimentación adecuada desde el punto de vista sociocultural. En esta perspectiva, la adecuación es la adaptación del alimento a las condiciones del sujeto. Y frente a la homogeneidad alimentaria, lo que acontece es que este derecho se pone en tensión y peligra. En este sentido es interesante un trabajo de Arnaiz, que les invito a leer, que un poco dan cuenta de cómo ellos estudian el discurso, la trama narrativa de las políticas de prevención de obesidad en 3 países totalmente distintos, como Argentina, Brasil y España, y concluyen cómo los 3 se origen de la fórmula universal. No hay cultura, la obesidad no hay cultura. Y las últimas 2 dimensiones, muy brevemente, abordamos el tema del control y los problemas del aseguramiento de la calidad y de la inocuidad de los alimentos. El retrato de la modernidad alimentaria es el alargamiento de las cadenas agroalimentarias que producen alimentos seriados y transformados, y frente a esta sobreestimulación de oferta alimentaria, encontramos lo que Fisher va a llamar la paradoja del hormiguero. Hay más opciones para consumir, hay más libertad de los que pueden consumir y elegir, y hay más peligro frente a esos consumos. Ahí nos pasamos, son muy recomendables los aportes de la antropóloga española
la autora concluye cómo en el sistema industrial la crisis de confianza genera anonimatos, o acontece por el anonimato que el sistema industrial veda al reconocimiento del origen del elaborador o del productor. En el plano del poder gubernamental, esta crisis de confianza se va a abordar con dos dispositivos, los sistemas de etiquetado y los sistemas de trazabilidad, entendidos y leídos por nosotras como artefactos públicos de venir a recomponer estos vínculos para poder empezar a reconocer el origen y otorgar legitimidad. Y la última, que muy brevemente, porque es lo que más se ha abordado en el panel anterior, que tiene que ver con la dimensión ambiental, Ana explícitamente habla de que esta crisis, esta crisis convivencial es producto de una explotación, ella lo denomina de los recursos no humanos, porque entendemos a la crisis como una crisis convivencial entre lo humano y no humano. Evitamos hablar hombre-ambiente, utilizamos esta categoría, y esta sobreexplotación tiene que ver con lo que vienen diciendo, demandas de plástico para los envases, impactos ambientales por los tráficos, producción intensiva de alimentos y también la demanda energética por elaboración y producción. Más o menos se ha estimado que de nuestra dieta la mitad demanda conservación en frío. Y para algunos autores, esta demanda energética vuelve al planeta en una estufa. Entonces, esto también lo recuperamos. Y por último, me pareció muy interesante para este simposio una noticia de noviembre de 2021, que es el Banco Mundial de Alimentos, que reporta la primera hambruna por causas climáticas, de cambio climático en Madagascar. Bien. Así, sobre este escenario de mucha desilusión, intencionalmente llamamos a foros alimentarios porque, como dice Boaventura de Sousa Santos, las respuestas vienen por la puerta trasera. Y encontrábamos que la ciudadanía, de forma muy autónoma, muchas veces improvisada, nos estaba interpelando y acercando los faros por donde debemos ir. Nosotros recuperamos dos experiencias de nivel provincial, de Ciudad de Santa Fe, nacionales e internacionales, que si bien tienen pasiones muy distintas, algunas están preocupadas por lo sociopolítico, por lo productivo, por lo ambiental, por el género, todas comparten el aproximar formas alternativas de producir, distribuir y comer alimentos. No las voy a presentar a todas acá, porque no me cansaría, la siguiente, pero sí decirles que estas experiencias de base comunal y colectiva las leíamos con potencial repolitizador. ¿Y por qué con potencial repolitizador? Porque encontramos que todas ellas aportan elementos para una revisión metacrítica de un sistema alimentario individualista que enferma y degrada. Algunas pistas tienen en común que acercan alimentos producidos por humanos y no por corporaciones, que entienden el sistema alimentario como sistema de cuidado y sistema convivencial, que vuelven y son propuestas del retorno a la dimensión doméstica de la comida, porque protegen la interculturalidad y la multiplicidad de saberes, porque también vuelven a incorporar esta dimensión simbólica del alimento. Entonces interpelan un montón de cosas que toda la historia de la política alimentaria argentina no ha podido contener todavía. Y por otro lado, al libro, al año siguiente se nos dio la posibilidad de que el gobierno de Santa Fe financie una plataforma transmedia, que ahí está el lugar a uno de sus productos, que es un documental. Los invito a visitar y hacerlos en redes. Este documental fue financiado por la finalidad dentro de la línea de divulgación de la ciencia, para pensar que tenemos que escribir ciencia, pero también divulgarla, y en clave de recursos audiovisuales es mucho más efectiva en circular. Finalmente, y acá termino, 3 llamados, o por lo menos 3 paños fríos que me interesa y más que oportunos en este lugar y esta tarde. Precisamos liberarnos de ciertas aproximaciones, me gusta llamar causales cartesianas, que reproducen y profundizan puntos de ceguera. Y creo que el campo de la nutrición profundiza muchos puntos de ceguera cuando nos genera esta convivencia desde la complejidad que el fenómeno claramente lo está gritando. En tercer lugar, me preocupa, y esto lo dejo en estas líneas y celebro que en esta universidad pública así lo hablemos, cómo se financia la ciencia, desde qué lugar se hace uso de los recursos públicos para financiar
necesidad financiera y qué opciones tenemos quienes no estamos haciendo ciencia cartesiana de encontrar financiamientos. Y en tercer lugar, la necesidad de convocar a que pensemos entre todos, porque no está pensada, una racionalidad epidemiológica, alimentaria, que pueda proponer esta convivencia multidisciplinar, esta convivencia de reproducción socioecológica que el plato lo está necesitando. Y para finalizar, la frase que me gusta mucho, la siguiente, que dice: los bienes comunes